¿Qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien ¿Y reservado. me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las nóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. De 45 años has podido trabajar un año. 7 años. 7, por ahí ya queda más. Hasta hoy. De 45 años, 7 años. 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti, De pinche de... pinche de cocina. Lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar el pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Que esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche nuevo? Sí. Visita, ¿no? Me han dicho que te diga visita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregar, hacer el arroz. O tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, por limpieza, a mañana inaugurarlo. Claro. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que es un restaurante cerrado en el invierno para abrirlo en el verano, hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, freidora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosa, dice, Risita, esto no se puede fregar así en la peleta. Y además, digo, me duele ya la cocina, eran las 2:30 de la noche. Risita, ¿qué? ¿La has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ven por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. Había subido la marea y con una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega la... ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer ahora! ¡Con los dos sacos largos! ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paella! Estuve yo en el bañador con la paella. ¡Ay, cocinero! No veas, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a cuero amarillo hasta hoy. Me va
me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, por viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Tú, no para tanto, ¿eh?